partir de este momento, el aire de la radio se llena de hadas, duendes, mitos y leyendas. ¿Nos acompañás? Guardianes en contacto. Donde todo puede pasar. Muchas veces nos resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento comienza la noche de terror en contacto. ¿Te animas a escuchar? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a todos los guardianes a compartir un nuevo programa en esta noche de miércoles sobre la provincia de Tucumán. Una noche lluviosa, de esas que hacen mucho más especial todavía el programa, ¿no? El poder escuchar y compartir historias y relatos relacionados con lo paranormal. ¿Cómo están ustedes? Espero que bien. Nosotros aquí, con la producción de la radio, del programa, también muy bien. Contentos de estar nuevamente una noche más al aire y de poder compartir con ustedes las historias, los relatos que en definitiva son ustedes quienes nutren este programa a través de los mensajes que nos envían, a través de los distintos relatos y vivencias que comparten con nosotros, ¿no? Muchísimas gracias. Mi nombre en la conducción del programa es Sergio Fierro. En la producción está Adriana Córdoba y Radio Contacto. Hacemos la noche de terror para vos y es verdaderamente un placer poder estar aquí. Para todos los que quieran mandar sus mensajes de WhatsApp al número de la radio 155 95 17 45. Repito, 155 95 17:45. Gracias a toda la gente, a los amigos que nos comparten, que están escuchando, a los chicos del grupo de Telegram, a todos los que forman parte, ya muy cerca de los 600 dentro del grupo, con gente muy, muy copada, respetuosa, que comparte sus historias. La música es tuya. Y que, bueno, siempre están como muy atentos, ¿no? Con el programa y haciendo también sus aportes. Así que saludo grande para toda la gente, los amigos que forman parte del grupo de Telegram. Y para los que no, bueno, simplemente tienen que bajar la aplicación Telegram a su teléfono y luego agregarme con mi número, ¿sí? Ahí les paso el número. 156 29 11 81. 156 29 11 81. Ese es mi número para que puedan agregarme en Telegram, ¿sí? Y formen parte de nuestro grupo. Bueno, no he participado demasiado, como lo venía haciendo en el grupo, por un par de razones, ¿no? La principal, estoy sin teléfono nuevamente. 3 teléfonos en lo que va del año, medio complicado. 2 de ellos, uno roto y los otros 2, uno que me robaron ahora, así que, bueno, complicado con eso, pero ya vamos a solucionar, ¿no? No está fácil estar pagando 3 teléfonos juntos, me parece, ¿no? A muchos les pasa, lamentablemente es así, ¿no? Compras un teléfono, te lo roban, lo perdés, qué sé yo, y esas situaciones, pero estamos resolviendo. Por ahora las historias y todo lo poco que puedo compartir con ustedes dentro del grupo, lo hago a través de la PC. A través de la computadora, ¿sí? Y bueno, gracias a todos los amigos por el apoyo, por los mensajes de apoyo. Mi padre está pasando una situación complicada. El viernes tiene su operación de corazón, una operación delicada. Así que gracias a toda la gente que ha escrito con sus lindos mensajes, ¿no? Bueno,
vamos a comenzar esto. Gracias a todos los amigos que ya están escribiendo, que en un ratito vamos a estar con los mensajes a través del WhatsApp y a través de Telegram también. Vamos a estar compartiéndolos. Escriban, ¿sí? Manden sus mensajes, cuéntenos desde qué lugares nos están escuchando, ¿sí? Sobre todo, porque bueno, hay gente que está compartiendo el programa con nosotros desde distintos lugares de la República Argentina y desde otros lugares en el mundo también, ¿no? Así que un saludo grande para todos los amigos que están a través de internet en distintos lugares de la provincia, del país y también de el mundo. Hay gente que nos escucha en México, en Chile, en Uruguay, en España, en distintos lugares. Muy buenas noches a toda la gente que está también ahí tomando la transmisión en vivo a través del Face. Para los que quieran verla, estamos transmitiendo a través del Face de Radio Contacto, FM Contacto 104.5, la del loguito blanco. Y estamos retransmitiendo también a través de mi Face. Así que un saludo grande para toda la gente que está allí, que va a compartir con nosotros el programa esta noche, donde quiera que te encuentres. Muchísimas gracias por la buena onda. Saludos grandes para vos, para todos los que están allí. Ya vamos a ir en un ratito con algunos de los saludos que tenemos preparados para esta noche. Pero arrancamos, vamos a compartir el programa. La verdad es que estamos muy contentos de poder hacerlo, de compartir una noche más con todos ustedes. No estamos solos. Mucha gente jura haber visto o sentido la presencia de un espíritu. Mucha gente jura haber sido testigo de algún hecho paranormal. Una sombra extraña dentro de nuestra habitación o en un camino solitario. ¿Quién de nosotros no ha escuchado alguna vez en la noche voces extrañas, voces raras, susurros o gritos? ¿Quién no se ha despertado alguna vez con la sensación de que había alguien muy cerca nuestro? ¿No tuviste alguna vez ese frío extraño y repentino que llega sin causa alguna? Queremos creer que todo esto es parte de nuestra imaginación, pero muy pocas veces logramos convencernos de ello, porque desde el principio de los tiempos sabemos que existe el bien y también existe el mal. De chico nos contaron historias de espíritus, de mujeres que caminaban por el cementerio o por la ruta, historias de duendes, del familiar, de algún aparecido. Todos tenemos algún familiar, algún amigo, al que le ha pasado algo y que lo cuenta siempre que nos reunimos. Siempre surgen estos relatos que nos acercan a lo paranormal. Esas historias que escuchamos desde chicos y que nos asustan aún hoy, esas historias que nos asombran, son las que vamos a compartir esta noche aquí. Historias de terror en la noche de los guardianes. Liliana nos cuenta que escucha siempre el programa junto a algunos amigos o a veces en familia. Tengo 32 años y quiero contarte lo que en alguna oportunidad le pasó a una amiga muy cercana a mí. Habíamos crecido en el mismo barrio, incluso fuimos compañeras en la secundaria. Y en una de esas tantas oportunidades en las que viajamos juntas,
en una de esas oportunidades nos fuimos de vacaciones a la provincia de Córdoba. Por ahí teníamos algunos familiares y a veces su casa estaba desocupada y era fácil, o más fácil desde allí, poder ir a conocer distintos lugares de esa provincia tan linda, ¿no? En aquella oportunidad, nuestros familiares, tía de mi mamá, nos había dejado la casa, ellos estaban en otro lugar. Y creo que al cabo de estar allí unos 5 días, una semana tal vez, comenzamos a planear el fin de semana, ¿no? Yo conocí a alguna de las chicas que vivían en la zona. Éramos amigas de verano, yo siempre iba a la casa de mi tía desde chica y a muchas de ellas las conocía, ¿no? Nos fuimos la primera semana, pasamos el fin de semana casi completo en Tras la Sierra, luego volvimos y habíamos planificado para ir a quedarnos a Mina Clavero nuevamente, que era un lugar muy lindo que nos gustaba mucho. Y en ese primer viaje a Tras la Sierra mi papá consiguió una casa que nos alquilaban por viernes, sábado y domingo en Mina Clavero, y la verdad que para mí es un lugar bellísimo, ¿no? Y así nos fuimos. Llegamos el viernes bien tempranito. La verdad que estábamos muy contentos. Y después de comer, recuerdo que estaba en la vereda, muy cerca estaba el balneario. Comenzamos a conversar con unas chicas que estaban allí. Una de ellas vivía ahí en la cuadra, en esa misma cuadra. Y bueno, nos hicimos amigos, ¿no? Amigos, bueno, como esas amistades que surgen siempre en verano. Y nos quedamos conversando un rato largo. A la tarde, a la hora de la merienda, compartimos la merienda, tomamos unos mates, nos fuimos hasta el río. Y ahí conocimos a más chicos de ese grupo, ¿no? Varones y mujeres. Recuerdo que acercándose ya la noche, cuando decidimos volver para bañarnos, habíamos programado ir a una fiesta que ellos tenían. Uno de los chicos del grupo, comenzó a contarnos que cerca de la casa donde íbamos, que estaba muy cerca del río, había un lugar que, según se decía, una casa donde espantaban, ¿no? Ni siquiera sé exactamente cómo surgió el tema, pero a mí me llamó la atención inmediatamente y preguntamos, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Qué es lo que sucedía en este lugar? Y nos decían que se veían cosas, que por las noches mucha de la gente que vivía por allí veía a una mujer caminar por la propiedad, por ese lugar que era una casa que estaba abandonada hacía ya mucho tiempo, y bastante dañada, ¿no? En la estructura, por los años de abandono, creo yo, de acuerdo a lo que me contaba. Para nosotros, y en tiempo de vacaciones, aquello era algo como muy llamativo, ¿no? Me daba muchísimo miedo, pero tenía la intriga de saber si era cierto, esa curiosidad, ¿no? Que creo que muchos sentimos. Llegó la noche, nos fuimos a esa fiesta. No era muy lejos de donde estábamos nosotros, apenas unas 4 cuadras aproximadamente. Recuerdo que mi papá nos acompañó hasta allí, hasta la fiesta. Nos dejó allí. Bueno, era una fiesta en una casa de familia, ¿no? Incluso los padres de Diego, que era el dueño de casa, estaban allí. Habló con mi papá. No había ningún problema, digamos. Estaba todo realmente muy lindo, ¿no? Tampoco era una fiesta como las de ahora, ¿no? Había más luces, bailábamos un rato, conversábamos. Y cerca de las 3 de la mañana, cuando ya se habían venido muchos de los que estaban allí y algunos estábamos a la orilla del río, los que conocen allí Mina Clavero saben que en tiempo de verano, salvo por las crecidas a veces de tormenta,
no lleva demasiada agua, pasa prácticamente por el medio de la ciudad, y es un lugar muy bonito donde la gente va durante el día y a la noche también, y van a guitarrear y todas esas cosas, ¿no? Y ahí estábamos nosotros, ahí conversando un poco, conociéndonos, hasta que surgió de nuevo la conversación de esta casa, que les cuento, que decían que espantaban, y yo le dije que quería conocerla, que quería ver la casa. ¿Seguro? ¿Te animás? Bueno, y ahí fuimos, ¿no? Nos fuimos, creo que fuimos 6 o 7, nos fuimos caminando, no estaban mucho más allá de 1,5 cuadras, 2 cuadras donde estábamos nosotros. Lo que sí recuerdo que la calle era casi en bajada hacia el río y era la última casa que estaba antes del río, ¿no? Aún hoy está la casa, no sé cuáles son las condiciones, pero sé que está esa casa. Fuimos por allí y se notaba como una construcción muy antigua, ¿no? Tal cual lo habían dicho, una casa abandonada. Y la verja del frente, los pilares y la verja que estaba hacia el frente eran bajitas, no tenían más de 1 metro, o sea que era fácil ingresar a la propiedad. Y la cuestión es que nos quedamos allí afuera durante un rato, tratando de ver algo, pero no sucedía absolutamente nada. Y bueno, nos quedamos un momento más y luego nos fuimos. Y en lo que volvíamos a la casa, volvíamos caminando, bueno, ahí empezaron los desafíos, que quién se anima a entrar, que sí, que yo no, que vos sí. Y decidimos, la noche siguiente, ir para entrar en la casa. Según uno de los chicos era muy fácil porque la puerta de atrás era una puerta que estaba la madera hinchada, ¿no? por la humedad, reseca, y estaba un tanto abierta, así que era como había un lugar por donde se podía entrar. La cuestión es que nos fuimos, aquella noche la pasamos realmente muy lindo, el día siguiente transcurrió en el río, con mi familia, luego con mis amigas, y cuando llegó la noche, otra vez nos fuimos a la casa de Claudia, que era la que vivía allí en la misma cuadra, y de ahí nos fuimos caminando, ¿no? Éramos 4, nos fuimos caminando hasta la casa de Diego nuevamente. Cuando llegamos ya los chicos estaban allí, estaban tomando una gaseosa, comiendo unos sándwiches ahí en la vereda, estaban tocando la guitarra. Y nos quedamos durante un momento, ¿no? Eran aproximadamente las 9:30, 10 de la noche, no más de eso. Nos quedamos durante un rato y cuando se acercaba la medianoche, bueno, uno de los chicos dijo, che, vamos a ir a la casa, preguntó. Y yo dije, sí, vamos, no sé exactamente por qué, tenía mucha curiosidad, pero tenía miedo. Creo que el hecho de que éramos muchos en el grupo, hacía que me anime, ¿no? a esta situación. De otra manera hubiera sido imposible. Y nos fuimos a la casa, cerca de la medianoche. Apenas llevamos una linterna que tenía Diego, y nada más. Entramos por el costado, sí, los pastos estaban un tanto altos. Yo recuerdo que ya el solo hecho de entrar a la casa ya sentía miedo. La cuestión es que comenzamos a caminar por el costado, habían como unas enredaderas, y llegamos hasta el fondo, ¿no? Desde el fondo de la casa se veía parte del río, del balneario, ¿no? Porque había como una pequeña bajada hacia el río y podía verse esa parte tan linda del lugar, ¿no? Pero la casa muy oscura, lúgubre, una casa abandonada. Gran parte de la casa, o alguna de las partes de la casa, algunas partes, cubiertas con una enredadera. Y cuando llegamos al fondo, es verdad, vimos que una de las puertas tenía 2 puertas hacia el fondo. Una de las puertas estaba un tanto abierta, se veía que bueno, ya había como mucha gente que había entrado, que había ingresado al lugar, me imagino. Y nos quedamos durante un rato ahí, ¿no? Primero estábamos mirando hacia la parte del río, luego, entramos, no entramos, si entramos estábamos con una sola linterna y decidimos, ¿no? Decidimos ingresar. Yo recuerdo ese momento como una adrenalina muy, muy especial.
El primero que entró fue Diego, porque llevaba la linterna y se quedó iluminando ahí dentro y comenzamos, ¿no? Yo creo que entré, no sé si tercera o cuarta, y el momento de trasponer esa puerta fue una adrenalina que realmente algo que no había sentido nunca en mi vida. Bueno, cuando ingresamos vimos que ahí en ese lugar, que no sé exactamente qué parte de la casa sería, había como unos sillones rotos, ¿no? Ya más bien la estructura, ¿no? Habían ladrillos, se notaba, ¿no? El abandono, por supuesto, desde hacía muchos años ya. Pero Diego se aventuró un poquito más allá por el pasillo y nosotras caminando por detrás de ellos. Éramos 7 u 8, creo, no recuerdo muy bien, entre chicos, en varones y mujeres. Y yo no quería quedarme última en la fila, ¿no? Cuando caminábamos por ese pasillo. Y ahí comencé a sentir miedo, porque habían varias habitaciones, todas muy oscuras, las puertas altas. Y en un momento Diego hizo como una broma, que apagó la linterna, estando dentro. Y nosotros comenzamos a gritar desesperadas, ¿no? Hasta que él encendió nuevamente la linterna. Claudia, que estaba con nosotras, había llevado un paquetito de velas. Y cuando llegamos a lo que parecía ser el comedor de la casa, de hecho por una ventana a la cual le faltaba algún vidrio se veía hacia la calle, aunque se veía solamente oscuridad, decidimos quedarnos allí. Y ella prendió las velas, un paquetito de 4 velas que había llevado. Yo ni siquiera sabía que ella tenía esto. Cuando se iluminó el lugar mostró una casa de techos muy altos. Lo que recuerdo muy bien era que las baldosas del piso eran como las que habían en la casa de mi abuelo. Es decir, yo tengo ese recuerdo de muy chica, ¿no? Que entramos y me quedó grabado el piso de ese lugar. La cuestión es que, estando allí dentro, conversando y haciendo bromas, comenzó a llover. La casa tenía un segundo nivel, ¿no? Y había una escalera por la que ninguno se atrevía a subir. Y nos quedamos ahí dentro. Comenzó a llover y esas tormentas de verano a veces se largan muy fuerte, duran un rato y luego paran. Pero no sé, habrían pasado unos 30 minutos que nosotros estábamos adentro y no ocurría nada. Y nos sentamos en el piso, yo con mucho miedo, pero siempre con las velas y la linterna encendida, ¿no? De a momentos. Y recuerdo que estábamos conversando un poco y Diego y otro de los chicos que estaba allí, Luis, comenzaron a contar historias, ¿no? Que se contaban de esta casa, de la gente del lugar, que veían una mujer vagando por el sitio. Decían que esto había pertenecido a una familia que no era de la Argentina y que la última persona que vivió allí era un matrimonio, las últimas, eran un matrimonio muy mayor, que el señor se enfermó muy grave, murió, y a la semana su esposa murió también, pero murió dentro de la casa. La encontraron unos días después. Según se comentaba en el lugar, esta mujer, si bien es cierto que no era conocida como curandera en la zona, de hecho no es que atendía a nadie, se decía que tenía en su poder muchos libros de brujería, de hechizos y ese tipo de cosas, ¿no? Esto se iba transmitiendo por los vecinos, la gente que estuvo allí al momento de que esta mujer, la cual decían era muy extraña, había fallecido. La cuestión es que para esto ya habían pasado, no sé si unos 30 minutos, 40 minutos quizás, y la tormenta afuera continuaba. De pronto escuchamos un ruido dentro de la casa. Y es como si hubiera caído una tabla, ¿no? No muy grande, pero el ruido se escuchó claramente. Nos quedamos en silencio mirándonos y yo tratando de buscar una explicación lógica a esto, ¿no? Porque había un poco de viento, es cierto, pero tampoco era tan fuerte. Se lo atribuimos a eso, ¿no? Luego de unos minutos, nuevamente, y esto sí fue extraño,
sentimos como si una puerta se hubiera abierto arriba. Algunos lo escuchamos y otros no, porque estábamos conversando, nos estábamos riendo, el ruido de la tormenta. Y estábamos preguntándonos eso, ¿no? Escucharon el ruido arriba, y en lo que estábamos preguntándonos, nuevamente volvimos a escuchar ese sonido, más claramente. Y yo creo que fui la primera en decir vámonos, porque comencé a sentir miedo. Tuve una sensación muy fea. Sentí como de pronto se me espeluznaba la piel, ¿no? Los brazos sobre todo y el cuello. Tuve esa sensación de frío. Se me puso la piel de gallina. Y es una sensación muy, muy fea, ¿no? Por momentos hasta paralizante. Yo les dije que nos fuéramos del lugar. Y yo dije, bueno, esperemos un poquito, ya está parando de llover. Y de pronto fue como si una brisa soplara dentro de la casa, en el lugar donde estábamos nosotros. Y se apagaron las velas. Las 4 velas que estaban ahí delante de nosotros se apagaron, ¿no? Claudia se apresuró en tratar de volver a encenderlas, pero no pudo. Inmediatamente prendimos la linterna. Y en ese momento en el que prendimos la linterna, con la poca luz que daba, vimos claramente a una mujer como si estuviera con un vestido, como un batón más bien blanco o claro, subiendo por la escalera. Es decir, como si hubiera estado entre nosotros y subía la escalera. Por supuesto que yo vi muy bien el detalle de que esta mujer se deslizaba, no caminaba. Por supuesto, como les decía, sentí pánico en ese momento. Uno de los chicos lo primero que hizo es levantarse y correr por el pasillo, pero sin la luz que tenía Diego, era la única. Se tropezó y se cayó. Entonces Diego inmediatamente iluminó por el pasillo hacia la puerta del fondo, e increíblemente vimos que esta mujer estaba allí parada, dándonos la espalda a nosotros. Pero estaba allí. Cabello largo, completamente blanco, medio encorvada, y con este tipo batón que llevaba puesta, como agarrando los picaportes, ¿no? Con las dos manos, como agarrando los picaportes de la puerta, dándonos la espalda a nosotros. Comenzamos a mirar si podíamos salir por otro lado, pero era el único lugar que estaba abierto. La puerta que daba hacia el frente estaba tan trabada que era imposible casi moverla. Y no supimos qué hacer. De pronto Diego dejó de iluminarla. Yo me había puesto contra la pared. E increíblemente vi cómo las velas se encendieron solas nuevamente. Pero la llama de aquellas velas chicas que apenas tienen 1 o 2 centímetros normalmente, de pronto vi cómo crecieron, ¿sí? Como esas llamas se hicieron altas, largas, las 4, como de unos 30, 40 centímetros quizás. Duró unos segundos esta situación, ¿no? Pero les aseguro que da pánico. Con esa misma luz de las velas pudimos ver que esta mujer caminaba hacia nosotros y comenzamos, desesperadas las chicas, a gritar. Y me acuerdo que algunos de los chicos golpeaban con la puerta, con el hombro, como para ver si podían abrirla, y no podíamos. En una cuestión de unos segundos de haber retirado la linterna, la luz de las velas se apagó nuevamente y comenzamos a escuchar una risa arriba, pero como una risa burlona, ¿no? Diego iluminó hacia el pasillo y no estaba allí. Entonces todos, sin decirnos nada, corrimos desesperados hacia la puerta del fondo, chocándonos. Imagínense, el pasillo no era demasiado ancho, habría tenido 2 metros quizás, y con la poca luz que había y los ladrillos en el piso, íbamos chocándonos, tropezándonos hasta llegar
a la puerta del fondo. Yo fui, creo que la segunda en salir, pero no quiero imaginarme lo que sintió mi amiga, que luego nos contó Claudia, que fue la última en salir. Ella tenía la sensación de que alguien iba a agarrarla desde atrás. Mientras sucedía todo esto, escuchábamos esa risa muy claramente dentro de la casa. Afuera ya llovía muchísimo menos. Apenas ya era una llovizna, prácticamente parando. Nadie esperó a nadie. Todos, cuando salimos corriendo y logramos salir al fondo, bueno, fuimos por el costado hacia la calle y recién nos detuvimos una media cuadra más allá, donde nos juntábamos todos. Habíamos salido todos, ¿no? A una media cuadra de la casa. Claudia y Nico, que fueron los últimos en salir, ellos dicen que el momento en el que corrían por el costado de la casa, vieron a esa mujer parada justo en la puerta de ingreso, no en el portoncito, no en la verja, sino en la puerta de ingreso hacia la casa, ¿no? Cuando ellos saltaron esa pequeña verja, como lo hicimos todos, ellos vieron a esta mujer parada allí. Una mujer anciana, encorvada, de cabellos blancos, y que por supuesto no se detuvieron para seguir mirándola, sino que salieron corriendo, ¿no? Yo tenía el corazón a mil, una sensación de un miedo tremendo, pero por los nervios me reía. Entonces me preguntaban por qué me reía, y yo no podía explicarles que era en realidad una reacción nerviosa. Sentí mucho miedo en ese momento. Inmediatamente nos fuimos de allí a la casa donde hemos estado compartiendo esta gaseosa, nos quedamos durante un rato, y cuando nos tocó volver a casa, no eran más de 4 cuadras, que volvimos 3 o 4, Claudia, mi amiga y yo, y uno de los chicos. Tenía mucho miedo porque muchas de esas cuadras estaban oscuras, había muy poca iluminación. Pero llegamos bien, nos fuimos a dormir junto a mi amiga. Aquella noche me costó muchísimo dormir, de hecho dejamos la luz encendida. Pero pasó la noche sin que sucediera nada. Al día siguiente no quisimos contarle esto a mi papá, a mi mamá, a mi hermano mayor que yo. No quisimos contarle absolutamente nada de esto. Y transcurrió el día y el siguiente, que nos juntamos con los chicos y comentábamos toda esta situación, ¿no? Incluso ellos, Claudia y otro de los chicos que viven allí, decían que nunca se habían imaginado, más allá de haber escuchado muchas veces relatos e historias de este lugar, de que a ellos podría haberles pasado, ¿no? Nosotros habíamos alquilado apenas la casa por ese fin de semana, así que pasó como muy rápido y nos volvimos a Córdoba. Años después volvimos a este lugar. Yo me escribía con una de las chicas, y durante años volvimos, ¿no? Creo que 3 veces en 5 o 6 años volvimos a este lugar, que era muy lindo, donde nos reencontrábamos con los chicos, ¿no? Por eso fui viendo que después la propiedad se había vendido, que fueron mejorándola de a poco. Si bien es cierto que no vivía nadie, la intención era hacer como un hospedaje. No sé en qué habrá quedado, porque pasaron muchos años y no volví a aquel lugar. Pero esta experiencia me la dejó en estas vacaciones y esas cosas que uno hace a veces de adolescente para descubrir nuevas sensaciones. Lo cierto es que a mí me asustó muchísimo y me dejó marcada desde entonces para siempre, creyendo, ¿sí?, con respecto a todas estas situaciones que a veces se narran y que hablan de lo paranormal. Lo que voy a contarte pasó hace muchos años atrás, ¿no? Yo por entonces tenía 19 años apenas. Un día, en una oportunidad,
nos habíamos ido a pasar una semana, unos 10 días de vacaciones en casa de una de mis amigas. Ella tenía casa en Colalao y era muy lindo el lugar, no solo el lugar, sino que de ahí estábamos muy cerquita de Cafayate, en fin, de Amaicha, y a veces me acuerdo en alguna oportunidad fuimos, nos quedamos casi un mes de vacaciones allí, ¿no? En esa casa habían vivido sus abuelos, luego quedó para sus padres. Una casa, una parte de la casa muy antigua y otra que construyeron ellos, que estaba, por supuesto, que era mucho más nueva, ¿no? En esa oportunidad fuimos para quedarnos, no sé, unos 10 días aproximadamente. Bueno, habíamos planificado con otros compañeros y amigos del colegio encontrarnos para ir a la serenata, ¿no? La cuestión es que cuando llegamos a la casa, habíamos ido en colectivo, llegamos y apenas de llegar compramos algunas cosas para comer y nos fuimos y ahí estuvimos limpiándola hacía más de un mes. Nosotros, esto que estoy contándote sucedió en febrero. La última vez que ellos habían ido había sido para pasar el fin de año en ese lugar. Y nosotros estábamos ya en el mes de febrero, ya cerca de la serenata, es decir, terminaba febrero. La cuestión es que llegamos a la casa, nos pusimos a limpiar un poco, a comer, acomodamos la ropa que habíamos llevado, pusimos un poco de música. En fin, y ahí fue pasando, ¿no? El día. Recuerdo que a la tardecita nos pusimos a tomar mate. Un lugar realmente bello. Tiene una ventana grande que está abierta. Cuando uno las abre, dan hacia el cerro. Y es una vista realmente muy linda, ¿no? La cuestión es que estábamos allí tomando mate. Y bueno, habíamos decidido ir a la noche a la plaza porque había folclore. Siempre hay algo en Colalao, ¿no? En la plaza principal. No es demasiado grande el lugar, pero siempre hay alguna actividad, siempre hay alguien que canta. O como hay muchos turistas, siempre hay algún lugar donde hay alguna guitarreada. Entonces nos gustaba mucho eso. Y habíamos quedado en ir a la noche a la plaza, ¿no? Como nos quedábamos aproximadamente unos 10 días, los papás de mi amiga iban a ir el fin de semana. Nosotros nos fuimos cerca de, si no recuerdo mal, un martes aproximadamente, ¿no? La cuestión es que, bueno, ahí nos bañamos, comimos algo y salimos. Y nos fuimos a la plaza. Y en la plaza había un escenario chiquito donde había música. Ahí comimos algo también de nuevo porque vendían empanadas, que es un lugar muy pintoresco, muy lindo para los que no conocen Colalao del Valle. Sí, realmente es un lugar bello, ¿no? Y cerca de las 2:30, 3 de la mañana, nos volvimos a la casa, ¿no? No estaba demasiado lejos el lugar. La habitación donde estábamos nosotros, les repito, tiene una ventana hacia el fondo, que tiene, bueno, no tiene celosía, sino que está la ventana de vidrio y una cortina. La cuestión es que en un momento llegábamos, nos quedamos conversando un rato antes de dormir y a los pocos minutos de estar acostados, nos acostamos y pusimos un equipito que habíamos llevado para escuchar música, algo chiquito nomás, pero habíamos llevado para poder escuchar algo de música, lo teníamos con nosotras ahí en la pieza. Y al rato de estar allí en la habitación comenzamos a escuchar un ruido, ¿no? Era muy claro, como si alguien caminara por el comedor. La parte vieja de la casa tiene el piso de ladrillos, ¿sí? Y uno ingresaba por allí y luego podía ir a la cocina, a una habitación, que era una habitación vieja, o hacia un pasillo lateral donde los papás de mi amiga habían construido además 2 habitaciones más y un pequeño saloncito, ¿no? Que era como el comedor que se usaba más que nada. Bueno, allí, en ese lugar, escuchábamos como si alguien caminara. No puede ser, me decía mi amiga.
Sí, está todo cerrado. No puede ser que haya entrado nadie. No nos debe haber parecido. Había un perro que no era de ella, pero que se quedaba ahí, entre el vecino y ella, se quedaba en la casa. El perro a veces estaba ahí, ¿no? Nos quedamos conversando un rato nuevamente. Y como no ocurría nada más, apagamos la luz para dormir. Y ese pequeño equipito que llevamos para escuchar música tenía unos LED, unos foquitos, que daban algo de luz en la habitación, ¿no? La cuestión es que yo estaba casi durmiéndome cuando de pronto escucho un ruido, pero muy claro, como si hubieran abierto la puerta que daba al pasillo donde estaban esas habitaciones, donde estábamos nosotras. Entonces yo le pregunté a Mariela qué era eso, ¿no? ¿Quién está ahí abriendo la puerta? Y ella me dijo que no sabía. Otra de las chicas que estaban nosotras, Julia, comenzó a decir que estaba con miedo porque escuchábamos que alguien caminaba lentamente por el pasillo, ¿no? Y cuando me di cuenta, Julia se pasó a mi cama, asustada. Y yo comencé a sentir miedo también porque escuchábamos muy claramente los pasos. De pronto pasó por la puerta de la habitación nuestra, que estaba abierta. Como no había luz, no vimos nada, pero yo tampoco quise mirar hacia allí, ¿no? Después escuchamos como si hubieran arrastrado una silla, como si la hubieran corrido un poco, ¿no? La cuestión es que mi amiga, la dueña de casa, nos decía que nos quedemos tranquilos, que no pasa nada. Nosotras estábamos con muchísimo miedo. Fue algo increíble, pero en un momento escuchamos como un suspiro, ¿no? En el pasillo. Y aquello me heló la sangre. Yo no sabía qué hacer, cuando de pronto vimos o escuchamos más bien, que la puerta, que sonaba un poquito, la bisagra, se abrió un poco más de lo que estaba. Y con esas pequeñas luces que tenía ese equipito de música, vimos a una mujer parada en la puerta de la habitación. Pálida, con el cabello como enrulado, como batido, no sabría exactamente cómo decirte, pero muy canosa esta mujer. Y se quedó parada allí como mirándonos. Recuerdo un detalle muy claramente. La poca luz que había de ese equipito se reflejaba sobre su rostro y sobre sus manos, pero sus ojos eran muy oscuros. Fue una visión de apenas unos segundos, porque fue como si se diera vuelta y continuara caminando. Y escuchamos sus pasos por el pasillo. Nos dio muchísimo miedo. La dueña de casa se animó. Julia saltó de la cama y encendió la luz. Y pegó un portazo, ¿no? Trabó la puerta, que tenía una pequeña cadenita, y eso lo recuerdo muy bien. Y fue como si me tranquilizara un poco aquello. Aún seguíamos con miedo. De pronto comenzó a llover. Desde temprano amenazaba, ¿no? Se veían algunos refusilos, se veía que se iba armando la tormenta, pero no pasaba nada, y ya a esa hora de madrugada comenzó a llover. Creo que el ruido de la lluvia no nos dejaba escuchar, o por lo menos no escuchamos nada más. No escuchamos a aquella mujer caminando por la casa, no escuchamos nada más. La tormenta en un momento fue bastante fuerte, ¿no? Pero corta, como esas tormentas de verano. Lo malo es que en la casa se cortó la luz. Y otra vez, ya cerca de las 4:30 de la mañana, comenzamos a escuchar nuevamente ruidos en la casa. Muy claramente escuchábamos la puerta que daba hacia el pasillo, es decir, que dividía aquella vieja construcción de la construcción nueva, que era como que se abría y cerraba. Imagínense el miedo que sentía yo. Estábamos allí solas. Nunca, según mi amiga,
Nunca había pasado nada en esa casa, ¿no? La cuestión es que de pronto volvimos a escuchar los pasos por el pasillo e increíblemente el picaporte, ¿no? Como si quisieran abrir la puerta. Teníamos tanto miedo que estábamos las tres en la misma cama. Y yo comencé a rezar. Como para que me pasara un poco el miedo y sentirme protegida. Comencé a rezar, a rezar, a rezar. Hasta que en un momento se hizo un silencio tan profundo que me llamó la atención. Y de la nada escuchamos un grito desgarrador dentro de la casa. No tendría forma de describirles la sensación y el miedo que tuve en ese momento. Para entonces ya estábamos las tres rezando y con mucho miedo. De pronto sentimos un ruido en el vidrio de la ventana. Fue un acto reflejo, porque de haber sabido lo que sucedería no miraba. Nos dimos vuelta a las tres. Esta mujer tenía su rostro prácticamente pegado al vidrio. Fue como si nos mirara, pero con mucho odio. Y se dio vuelta y desapareció. Sentí tanto, pero tanto miedo, que apenas una hora después ya había amanecido y decidimos volvernos a la ciudad. No quería quedarme allí. Nos volvimos. Cuando llegamos, por supuesto, mi amiga habló con su padre, le contó lo sucedido. Todo esto en el transcurso de 3 o 4 días nos vimos un par de veces, hasta que mi papá le contó que había estado el papá de mi amiga me contó que habían estado el fin de semana allí, él y su esposa, por supuesto, y su hijo, el mayor, y que según les habían contado, una señora que vivía hacia atrás de la casa había fallecido esa noche. Era como que esta doña estaba paseando, despidiéndose de los lugares que conocía. ¿Y por qué en esa casa? Porque quien vivía adelante, o quien vivió durante mucho tiempo adelante, era uno de sus familiares, la parte antigua de la casa, que tenía muchísimos años, ¿no? Nosotros lo tomamos como la explicación lógica de por qué había sucedido aquello, si según mi amiga antes nunca había sucedido que la hayan espantado, se había quedado en muchas oportunidades sola en la casa, con su hermano, con otros familiares, y nunca había ocurrido nada. Pero en esa oportunidad fui testigo de esta alma que vagaba por aquella casa, quizás despidiéndose. Vamos Alperovich, vamos todos juntos, vamos Tucumán, que si podemos. Vamos Alperovich, vamos Alperovich, vamos todos juntos Alperovich. Con Juan Luis Pérez, intendente, y José Alperovich, gobernador. Animate, aprende una nueva disciplina y original en Boxing Club Yerba Buena. No importa tu edad, sexo o estado atlético que tengas, podés practicar boxeo recreativo o competitivo. Podrás tonificar y quemar calorías aprendiendo un deporte. Conoce el Fint Box, es funcional, con ejercicios de box. Aprende a defenderte sin tener contacto. O si querés bailar, divertirte y tirar trompadas para sacarte todo el estrés, hacés Zumba Box. Clases todos los días, mañana, tarde y noche. Excelentes profesores. Búscanos en Face e Instagram y elegí tus horarios. Boxing Club Yerba Buena, calle Perú 798. Desde hace 4 años estamos cuidando el futuro de todos los tucumanos. Cuidando el trabajo, aumentamos la tasa de empleo en plena crisis de la Argentina. Todo esto lo hicimos cuidándote a vos, cuidando tu futuro, que es el de todos los tucumanos. Gobierno de Tucumán. Gobernador Juan Mansur.
cuidando el futuro. ¿Te imaginas despertarte de pronto en una casa lejana, solo en la inmensidad de la noche? Tu piel se eriza, te invade el frío, el miedo te paraliza y de pronto sientes que hay alguien más. Escuchas algo y una imagen difusa, poco definida, se desplaza sin mover sus pies, como si flotara. Tu corazón se acelera, tiembla cada centímetro de tu cuerpo. De pronto, un sonido hace desaparecer todo. Y te das cuenta que no estás solo. Además de las almas que vagan por el mundo, estamos nosotros. Guardianes en contacto. No sientas miedo. Solo escúchanos. No recuerdo muy bien si la conté a esta historia, ¿sí? A ver. Bueno, de esta estoy seguro que no, ¿sí? Vamos a comenzar con esta historia. Bueno, querido Sergio, saludos para vos, dice también Mica, un beso grande, gracias por estar allí. Bueno, vamos con algunas de las historias del grupo. Hola, a todos quería contar lo que me pasó hace algunos meses. Esta historia es cortita, dice, volví a jugar básquet en cancha de Alberdi. Esto es en Villalén, ¿no? Era tarde, de noche, tipo 12:30 aproximadamente. Una noche muy fría y volví a mi casa. Venía en ese momento por calle Muñeca, y al llegar a Paraguay, a calle Paraguay, vi un chico que estaba en la parada del colectivo de la línea 5. Y entonces me freno y le pregunto hasta dónde iba, porque ya no pasaban los colectivos. Y en ese momento venían dos chicos más por ahí que no se los veía con muy buenas intenciones. Por eso, más que nada, es que lo levanté, y él me preguntó hasta dónde iba. Yo le dije que, bueno, mi casa estaba en la Rivadavia y Francisco de Aguirre, y él me contestó que iba hasta la Muñeca y Emilio Castelar. Al llegar al destino, ahí cerca de donde vivía, se bajó de la moto y me dijo que, bueno, gracias por acercarme hasta aquí. Me dijo, tené cuidado a la vuelta, o tené cuidado, y cuando me di vuelta ya no estaba allí. Eso es, sentí un escalofrío profundo que me corrió por todo el cuerpo. Después de que llegué a mi casa y todo lo demás, me tranquilicé un poco. Pasaron como 2 semanas y volvía de la casa de mi novia un domingo a la siesta, y pasé por ese lugar de nuevo y vi que había allí una gruta justo en esa esquina, y en ese momento estaban pegando la foto del chico que yo había levantado en la moto. Entonces me frené y le pregunté a la gente que estaba allí, que estaban poniendo una foto, qué le había pasado a ese chico. Y me dijo que había muerto hacía 6 meses en la esquina de su casa, que lo chocaron en su moto y perdió la vida. Entonces, cuando él se bajó y me dijo, ten cuidado, sabía muy bien de lo que hablaba, porque él había tenido este accidente que le había costado la vida. Yo realmente me dio mucho miedo esta situación. Espero que la puedas contar. Mi nombre, David, hasta el día de hoy, dice David, cada vez que paso por allí lo saludo con la bocina de mi moto. Sí, cosas extrañas, ¿no? Esto que voy a contar, dice Cristian, pasó en la cola del frontal hace ya muchos años. Había ido a pescar de noche. Recuerdo que no se estaba sacando nada en ese momento. Y entonces el topo, un señor amigo de mi abuelo, agarra la red y se mete al río para tirarla. Mi padrino y mi abuelo se quedaron en la orilla en ese momento.
Había pasado un rato y como estaba oscuro y sin luna, se estaban preguntando qué había pasado con él, ¿no? Con este señor. De la nada mi abuela escucha que dicen, Gerardo, Gerardo, pero así como en el agua, ¿no? Y alumbraban para donde estaba el topo, este señor, y no podían ver a nadie. Entonces mi abuelo se mete al agua y se va hasta donde estaba este señor. Ve que se estaba agarrando de una rama. Ya estaba hundido prácticamente hasta el cuello. Entonces mi abuelo trata de ayudarlo, pero tenía enredado el tramallo, es decir, la red en la mano. Llega mi padrino, trata de ayudarlo también, pues parecía que estaba enredado en un tronco o algo parecido, estaba enganchada la red, y estaban allí, pero después lo que estaba enganchado se soltó y lograron sacar a este señor del agua y a la red también. La red estaba sana, no tenía nada roto, pero había algo, había un pescado. Entonces se fueron hasta la orilla y alumbraron la red y vieron que era un pescado como un bagre muy grande pero negro, algo oscuro como el carbón. Cuando lo fueron a agarrar les dio mucho miedo porque vieron que este pez, lo que fuera, tenía la cara como la de un bebé y hacía ruidos como si le faltara el aire. Entonces lo tiraron al agua, desarmaron el campamento y se fueron de ese lugar muy asustados. Nunca supieron de qué se trataba, nunca supieron qué era esta cosa. Sí, por supuesto, sabían que se trataba de algo paranormal. Para Dardo, que nos había Dardo López, un saludo grande, que nos había pedido esta historia, creo que lo contamos en alguna otra oportunidad. Alguien que nos cuenta, Cris también cuenta que en una oportunidad habíamos grabado una nota, dice, en el Teatro San Martín a una persona. No recuerdo bien si era una autoridad o quién era esta persona, hace aproximadamente unos 15 años. Y durante la edición de la nota se escuchan unas voces y gritos de fondo que no habían sucedido al momento de grabar. Cuando estábamos allí grabando no escuchamos ni vimos nada de eso. Más tarde supe que era lo que se conoce como psicofonías. Dicen que los teatros están muy cargados, ¿no?, con este tipo de presencias y sucesos paranormales. En otra ocasión, trabajando, grabamos una ceremonia en la que un chico se ordenaba de sacerdote. Y también nos pasó que al momento de editar, no recuerdo muy bien exactamente en qué momento, en qué minuto, pero en la celebración, en la ceremonia, donde los chicos se ordenan, se arrodillan y quedan luego recostados en el suelo. El obispo les hace una imposición de manos y justo en ese momento, de las manos del obispo, sale como una bolita de luz, un orbe que lo llaman, ¿no? Un orbe, pero de luz, muy marcado, y se mete en la cabeza de este muchacho. Fue algo realmente muy impresionante. Incluso cuando entregamos el trabajo a la mamá de este muchacho, que era quien nos había encargado, le comentamos, y la señora nos contó que él desde muy chico, siempre en todas las fotos, aparecía con alguna luz detrás o algún tipo de señal. Después, consultando con un sacerdote, nos dijo que sería una manifestación del Espíritu Santo. Algo realmente tremendo, pero que quedó además registrado. Bueno, Sergio, queríamos compartir esta historia también con vos, ¿sí? Muchísimas gracias, ¿sí?, a toda la gente que a través del grupo comparte sus relatos, comparte sus historias. Le voy a mandar un saludo grande para Juan Carlos, que está del otro lado compartiendo el programa con nosotros desde España, ¿sí? Muchísimas gracias, ¿sí? Para Harry Bellido también, saludos, te escucho desde Tafí Viejo, saludo enorme para vos, muchas gracias por estar allí. Es tiempo de una pausa y vamos con la última media hora de programa. Nos queda un rato todavía, así que a quedarse por allí. Esta es la noche de terror en Contacto. Bueno, esta historia que vamos a compartir sobre el final del programa, siempre contamos una historia de las que nos han narrado ya
Vamos a ver si llegamos, porque, quiero compartir esto, ¿sí? Saludos para la gente que trabaja en el ferrocarril en Buenos Aires, que nos escucha, que no recuerdo muy bien dónde, pero sé que siempre nos acompaña. También forma parte del grupo esta historia, ¿no? La del grupo de Telegram. Mi nombre es Ariel, lo que les voy a contar es la experiencia que tuve con lo que conocemos como el juego de la copa. Corría el año 2000, yo cursaba el tercer año de la secundaria en la ciudad de Joaquín B. González, en la provincia de Salta. Yo no recuerdo muy bien si contamos esta historia. No lo recuerdo. Bueno, porque estoy entre dos historias, ¿no? Porque nos queda poco tiempo. Bueno, la voy a chequear. A ver, vamos a contarla de cualquier manera, ¿sí? A ver si tenemos tiempo. Vivía en la ciudad de Joaquín B. González, en la provincia de Salta, debido a la cantidad de alumnos del colegio al que iba, decidió crear otro curso, donde fui uno de los alumnos que formó parte de ese nuevo curso. Por ser, como mencioné, un curso nuevo, había que designar nuevos profesores, lo cual llevó a que durante el primer trimestre del año salgamos casi todos los días temprano, de manera tal que el turno mañana era a las 7:45 horas hasta las 12:30 y nosotros salíamos a las 9:10 o 10:30. Un día quizás, no tanto ahora que lo pienso, con unos compañeros decidimos hacer el juego de la copa, ya que en ese tiempo era como muy común en aquel lugar. Incluso los chicos del quinto año lo hacían en el cementerio, pero nosotros decidimos hacer el juego en casa de una compañera. Bien, pues cortamos las letras y los números, los pusimos en un círculo y luego el sí, el no. Bueno, formamos el tablero, ¿no? Una copa y luego una vela también. Recuerdo que al principio estaba con desconfianza, creo que en realidad la sentíamos todos los que estábamos allí haciendo este juego. Y cuando se movió la copa, creo que todos pensábamos que lo hacía el otro, que la estaba moviendo el otro. Pero conforme pasaba el juego, nos íbamos convenciendo de que no era ninguno de nosotros. El primer día estuvimos solo un rato, al otro día jugamos de nuevo y así fuimos juntándonos todos los días sin darnos cuenta. Esto se volvió como un vicio, cosa que ya había escuchado, y sin pensar estábamos cayendo en él. Puntualmente recuerdo que una de esas veces comenzamos el juego y al llamar a alguien para que se manifieste, comenzó a mover la copa y nos dijo su nombre, que no lo recuerdo muy bien. Le preguntábamos diferentes cosas, ¿no? Con el correr de los días, siempre al llamar, al convocar a alguien, se formaba el mismo nombre, y al preguntar si era con quien estuvimos el día anterior, nos decía que sí. Con esta manifestación, con este espíritu, como quieran llamarlo, nos comunicamos muchas veces. La última vez que lo hicimos, al contactar con él, se nos ocurre preguntar cómo había muerto y nos dijo que de una enfermedad. Al preguntar por esa enfermedad, comenzó a dar vueltas en círculo. Entonces, al preguntar nuevamente, comenzó a dar vueltas y vueltas, y uno de los que estaba en el juego quiso salir, y en ese momento la copa dejó de girar, se fue hacia la palabra no. Entonces le preguntamos si quería que esa persona salga del juego, y efectivamente puso no. A lo cual esta persona, de quien les hablo, con el miedo que tenía, siguió dentro del juego. Al preguntarle si era un espíritu malo, si era bueno, si era malo, puso que era un espíritu maligno. En ese instante decidimos cerrar el juego, le pedimos que se vaya y comenzó de nuevo a girar por todos lados ahí dentro del tablero en círculos nuevamente. De repente la copa se cayó y cuando cayó, la copa, por supuesto, nos quedamos todos helados, ¿no? Asustados. Rodó por la mesa y cayó al piso. En ese momento la dueña de la casa se enojó por esta situación, por lo que acaba de suceder, y entonces tomó los restos de la copa, la vela, la letra, tiró todo a la basura, juntó todo y tiró a la basura, y después de conversar un rato, estar un rato por ahí, nos fuimos. No sin antes decir,
o decidir entre todos no jugar nunca más. Eso fue cerca del mediodía. Esa noche pasaría algo que por lo menos a mí me marcó en cierta forma y me imagino que a los demás también. Al día siguiente, cuando llego al colegio, en el primer recreo, mis compañeros me llaman y nos vamos a la cancha que tenía el colegio. Tenía una canchita ahí, ¿no? Me dijeron que teníamos que hablar y la más interesada era la dueña de la casa en la que habíamos estado el día anterior. Entonces me comentan que una compañera que la noche anterior, esta compañera me comenta que la noche anterior cuando fue a dormir, durante la madrugada aproximadamente, 3 de la mañana, escuchó en el techo de su habitación que alguien caminaba. Iba y volvía caminando por el techo. Otro de los chicos contó que su cama, era cucheta, estaba pegada a la ventana y que los vidrios de la ventana eran gruesos, ¿no? Y opacos, lo cual con la luz del alumbrado público solo podía observar como una silueta que en un momento vio del otro lado de su ventana, que era como si raspara o rasguñara el vidrio, produciendo un sonido débil pero escalofriante. Otra de las compañeras que formó parte del juego contó algo similar, ¿no?, a la primera, que escuchaba en su techo como si una pelota rodara de un extremo al otro. La dueña de la casa donde habíamos hecho el juego escuchó toda la noche ruidos en la cocina, lugar donde habíamos hecho aquel juego, ¿no? Su hermana, que no sabía que nos juntábamos allí para esto, se levantó a ver qué es lo que ocurría, qué es lo que sucedía, pero no había nada, por supuesto. Mi compañera sabía que en ese momento lo que estaba sucediendo era a causa de este juego que nosotros habíamos llevado adelante. Todos y cada uno de ellos contó lo que le había sucedido. Yo escuchaba atento y en silencio hasta que me preguntaron si era el único que no le había pasado nada, y allí conté entonces lo que me había ocurrido. Nadie caminó en el techo, no escuché ruido alguno en la ventana ni en la cocina de mi casa, pero recuerdo que al acostarme tenía puesta una remera blanca. Cuando fueron a las 7 de la mañana para despertarme, estaba acostado boca arriba y antes de levantarme me pasé la mano por la nariz y para mi sorpresa tenía sangre. Entonces me levanto callado, voy al baño pensando que quizás me había raspado, me había golpeado en dormido o algo por el estilo, pero al mirarme al espejo me doy cuenta que tenía la remera llena de sangre. Me lavé la cara, no tenía ningún raspón, no tenía nada que justificara en realidad tanta sangre, ¿no? Pasaron varios días y a ninguno nos pasó nada más excepto a la dueña de la casa, ya que nos comentó que no cesaban los ruidos por la noche y que ahora era además también en las habitaciones. Por tal motivo, ella tuvo que contarle a su hermana lo que había sucedido, lo que habíamos hecho, que nos habíamos juntado varias veces en la casa para este juego. Y desde allí que comenzaran con los ruidos y a molestar en la casa. Le dijo que ella vea cómo iba a hacer para hacer algo, porque, no se soportaba lo que sucedía y debía parar. Fue entonces cuando nuestra compañera nos dijo que le habían comentado esto que había ocurrido a otros chicos que también habían jugado, y les dijo, o ellos le comentaron, que como el juego no había terminado, se rompió la copa, como ustedes recordarán, esa entidad había quedado en la casa y que era necesario terminar el juego y que para ello teníamos que ir todos los que habíamos estado esa noche, ¿no? Cuando se rompió la copa. Bueno, ahí lo conversábamos con miedo, estuvimos considerándolo. Ella tenía un juego de 6 copas iguales a las que se le rompió y nos pidió primero y luego era casi como una exigencia que nos juntáramos para terminar el juego, para que aquello dejara de suceder en su casa, para que no supieran sus padres. Así que aceptamos nuevamente. Un día nos juntamos, comenzamos el juego, convocando al mismo espíritu para que,
para terminarlo de una vez por todas. Y para nuestra sorpresa, apenas pusimos nuestros dedos en la copa, comenzó a moverse. Con un poco de miedo, todos, creo, le pedimos perdón por lo que había ocurrido y que por favor se fuera, ya que no queríamos seguir, queríamos terminar este juego. Y así fue que sucedió, pero no sin antes decirnos a través de la letra que era una entidad maligna y que además él era el mismo diablo. Al finalizar el juego, retiramos las cosas y nunca más volvimos a hablar del tema, mucho menos proponernos jugarlo nuevamente, ¿no? Ya habían pasado varios días y no sucedía nada más. Por lo menos eso era lo que pensé. Pero una noche, recuerdo que en mi casa estaba viendo un partido de fútbol en la tele, me fui a acostar y de pronto estaba boca arriba y cuando me comencé a dormir, comencé a escuchar un ruido a lo lejos, como cuando viene un tren, y como cuando viene tocando bocina. Solo que lo escuchaba muy lejos y cada vez era como que se acercaba y era más fuerte hasta que en un momento me aturdió. Y en ese instante quedé sin poder moverme. Y algo me quería cerrar los ojos y yo luchaba por no cerrarlos. No podía hablar, no podía gritar, no podía moverme, pero podía escuchar a los demás, a los que estaban en el comedor, en mi casa, que estaban viendo la tele. Desde esa noche comenzó a pasarme lo mismo cada vez más seguido, al punto de que me despertaba a la madrugada, ya sea para ir al baño, para tomar agua o lo que fuera, y al comenzar a dormirme me pasaba lo mismo. No podía moverme, era como si algo quisiera que cerrara los ojos y en la oscuridad se me ocurría ver una silueta en la esquina de mi habitación. Un día le comenté a mi abuelo lo que me ocurría y él dijo que pusiera una tijera en cruz debajo de la almohada, que el diablo rondaba. Me llegó a cansar tanto esta situación que una noche dije que en el momento que me suceda dejaría que mis ojos se cerraran. Y esto sucedió. De pronto me veía como flotando en la nada, pero al intentar abrir los ojos no podía hacerlo. Hasta que llegaba la mañana y despertaba. Durante mucho tiempo me pasó esto, algo realmente horrible. Con el pasar de los años comenzó a disminuir. Hoy en día me pasa, pero muy poco, lo cual agradezco. Y sé que algunos lo llaman la parálisis del sueño y que hay explicaciones para ello. Pero a mí me pasaba cada noche y fue durante años. Nunca me había pasado antes de haber realizado este juego famoso, ¿no? El juego de la copa. Nunca antes había tenido que pasar por estas situaciones, pesadillas y esta parálisis del sueño o lo que fuera. Esta es mi historia y quiero recomendar, por supuesto, a que no hagan este juego, no lo tomen como un juego en realidad, no se dejen arrastrar, porque en realidad es algo muy pero muy malo. Bueno, muchísimas gracias por el relato también, ¿sí? Vamos a ver si compartimos esta última, que ya la contamos hace algunos años, ¿no? ¿Cómo estás, guardián? Mi nombre es Nancy, soy de Salta, pero hace un tiempo que vivo en Tucumán, por razones de estudio. Yo me crié en la capital de Salta, pero mi papá vino del campo, un lugar que se llamaba El Sevilar, allí en Salta. Él vivió allí casi toda su niñez y su juventud hasta pasados los 21 años. Me cuenta que estas cosas relacionadas con lo paranormal eran como muy comunes en el campo, ¿no? Que él creció escuchando historias y situaciones, como mucha otra gente del campo, y me contó que varias de las historias de las que que yo escuché de boca de otras personas, él también muy niño le tocó vivirlas, atravesarlas y también escuchar narraciones por parte de sus familias y amigos, ¿no? De estas tantas historias que me contó, yo quería contarles esta situación, ¿sí? Había en ese lugar donde él vivía un pequeño arroyo que pasaba por uno de los caminos cercanos a la casa donde vivía mi papá. Atravesando este pequeño arroyo por un senderito
llegábamos a la casa, o llegaba él a la casa de unos familiares, tíos, ¿no? De él también. Un día mi papá se fue a casa de estos tíos, se quedó hasta tarde en una reunión familiar y decidió regresar a casa. Lo hizo muy tarde. Cuando volvía, el sol ya se estaba poniendo, era en el mes de abril. Dice que él venía en su caballo y unos pocos metros antes del arroyo había una planta muy grande. A medida que él se acercaba, veía que una parte de las ramas se movía mucho y le prestó atención. Primero creyó que podía ser algún animal o algún pájaro, pero cuando estaba casi debajo del árbol, le llamó tanto la atención que miró hacia arriba y dice que vio una figura que se movía por el árbol, pero que no definía muy bien, ya que acababa de oscurecer, ¿no? Había caído la tarde ya. Y lo que estaba mirando hacia arriba sintió que alguien, en ese momento, lo agarra del pie. Él estaba en el caballo. Entonces miró y vio una mujer muy viejita parada junto al caballo, que estaba tomándolo del pie a la altura del tobillo, y de inmediato escuchó un grito desde arriba del árbol, como si fuera una mujer que gritaba. Y la que estaba parada junto a él desapareció, pero le quedó la sensación en la pierna de la mano de esa mujer, helada en sus tobillos, ¿no? Por el grito, y todo esto en cuestión de segundos, el caballo se asustó y lo tiró. Y se fue, se alzó corriendo el caballo. Él había caído al costadito del arroyo, que tenía muy poca agua, y veía que esta mujer, a la que él había visto antes, se deslizaba, como caminando, pero deslizándose en realidad, debajo del árbol, de un lado al otro, pero llorando, como con mucho dolor, sollozando, algo que le daba mucho miedo a mi papá. Se levantó, se quedó casi en cuclillas, como para correr, y dice que en ese momento desde el árbol le cayó un trapo negro encima, y que cuando logró sacárselo, cuando logró quitárselo, se movía en el piso como si hubiera algo debajo de él. Fue en ese momento que corrió y, asustado, mientras escuchaba que alguien corría detrás de él, y también escuchaba el llanto de esta mujer, muy cerca. Él no se daba vuelta, pero dice que le corrió un escalofrío por toda la espalda. Corrió con tanta fuerza y tan asustado, que llegó a su casa y le contó, al llegar allí, a su familia todo lo que había ocurrido. Claro, lo habían visto agitado, muy asustado, y narró todo lo que había sucedido. A partir de allí fueron muchas las personas que vieron a aquella mujer en el mismo lugar. Por ejemplo, mi abuelo, en una oportunidad, volvió una noche de la casa de su hermano a caballo, y cuando llegó al arroyo, dice que el animal se puso muy inquieto, tanto que no podía dominarlo. En un momento el caballo se puso de costado en el camino, y mi abuelo cuenta que vio una mujer con un vestido largo y negro parada en el camino, y que de solo estar se elevó a la altura a la que él estaba en el caballo y se puso a su lado. Él tiraba de la rienda tratando de dominar al animal, al caballo, que comenzó a correr desbocado y no podía, y veía que esa mujer era como si levitara, como si flotara al costado del caballo, al costado de él, durante un tramo del camino. Él dice, el abuelo de mi papá dice que lo veía como la veía muy cerca, que no fue una imaginación, sino que realmente pasó. Desde entonces, muchas personas que pasaban por allí contaban historias relacionadas con este tipo de apariciones. Hasta que un día, con los años, aquel árbol cayó por un rayo y fue pasando el tiempo hasta que se pudrió, y mucha gente contaba de historias en este sitio, pero luego de eso habían dejado de ocurrir. Quería compartir contigo esta historia, Guardián, y con todos los oyentes. Muchísimas gracias. Bueno, de esta forma creo que hemos llegado al final. Nos quedan unos minutos. Un par de saludos. Gustavo Cardoso, Marcelo Bazán. Un saludo grande para los chicos que están en el Face.